Soy valiente y esforzada y no me canso para nada. Veo a mi derecha y a mi izquierda, mis ojos tengo en la meta. Jesús, tienes tú mi... Queridas hermanas, paz a vosotras. Soy Jochebed Martínez. Me alegra mucho saludarlas desde Femenil Nacional y desearles un buen día de reposo. Deseo agradecer el trabajo que están realizando las directoras distritales. Ellas desde sus regiones siguen impulsando a las mujeres, siguen compartiendo las lecciones y los programas, apoyando los diferentes proyectos que tenemos a nivel nacional. Algunas también han estado realizando reuniones virtuales. Dios les bendiga, queridas hermanas directoras. Asimismo, reconocer el trabajo que están haciendo las directoras femeniles de cada localidad, el apoyo que están dando dentro de su iglesia. Están llamando a los enfermos, están atendiendo las diversas necesidades espirituales de las mujeres, están juntando despensas, ropa, zapatos para hacerlas llegar a las familias que están pasando tiempo de crisis. A todas las mujeres de nuestra iglesia deseo que Dios las bendiga en sus diversas responsabilidades y compromisos. También quiero agradecer a Blanquita por el canto que nos proporcionó el fruto del Espíritu en la actividad que tuvimos dando frutos. Muchas gracias. Y a nuestra hermana Paloma Pérez Cabrera, quien junto con su esposo escribieron la letra y la música del canto Mujeres con Propósito. Hermanas, hay muchos dones en nuestra iglesia. Y respecto a eso, quiero comentarles algo que viví meses atrás. Fuimos a un distrito a realizar una capacitación para directoras femeniles locales. Estuvimos hablando sobre los trabajos que desempeña la mujer, especialmente sobre el llamado que Dios hace a la mujer y las tareas que le da, sobre los dones. Y una hermana se levantó y dijo: hermana, yo pensé que las mujeres solamente estábamos en la iglesia para hacer tamales. Qué bueno, hermanas, que muchas mujeres a lo largo de la historia han contribuido de esa forma para obtener ganancias económicas y colaborar en la construcción de los templos. Pero no es lo único. No es lo único a lo que nos ha llamado Dios. Él tiene también dones para nosotras. De eso trata la lección, de una mujer que sabe el don que ha recibido y lo cumple con diligencia. Históricamente, las mujeres hemos vivido rezagadas, hemos tenido menos oportunidades de desarrollo. Durante el ministerio de Jesús, Él dignificó a la mujer. Habló con ellas, aunque era extranjera, como la sirofenicia, aunque eran de pueblos enemigos, como la mujer samaritana. Sanó a la suegra de Pedro, salvó y también, hermanas, perdonó a la mujer que estaba a punto de ser apedreada. Lucas 8, hermanas, nos cuenta que en el círculo cercano de Jesús había mujeres que le servían con sus bienes, contándose entre ellas a María Magdalena. Pero aún hoy hay muchas mujeres que desconocen estas lecturas liberadoras de la Biblia para ellas. Y todavía en este siglo XXI, las voces de muchas mujeres siguen siendo silenciadas. Por eso estamos elaborando estas lecciones. Por eso estamos reflexionando, hermanas, para ver la acción de Dios en la mujer y cómo Dios las elige para desempeñar diversas tareas y responsabilidades. Estas lecciones también, hermanas, son para recordarnos que Jesús murió por nosotras, que somos perdonadas, que somos amadas, que también nosotras, hermanas, hemos recibido el Espíritu Santo. Y con esta introducción, y antes de entrar de lleno a nuestro estudio, vamos a hacer una oración. Las invito, hermanas. Buen Padre, muchas gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder comunicarnos contigo.
Muchas gracias, Señor, porque tu amor está presente acompañando nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, porque nos sostienes en este tiempo de crisis. Gracias, Padre. También te damos gracias porque nos podemos comunicar con otras mujeres, con otras hermanas. Aunque hoy, Señor, no las podamos ver cara a cara. Aunque hoy no nos podamos abrazar. Sabemos, Señor, que en tu amor reúnes nuestra mente y nuestro corazón. Está con nosotras aquí en este tiempo, Señor, de estudio. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, a reflexionar en ella. Y especialmente te pedimos que esta palabra de vida nos transforme. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La lección de hoy, hermanas, es Hulda y su don profético. La lectura bíblica la encontramos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 22, versos del 1 al 20. El propósito, hermanas, es reconocer el don profético que Dios ha puesto en las mujeres. Otra vez, el propósito hacia donde vamos a llegar con la ayuda de Dios es reconocer el don profético que Dios ha puesto en las mujeres. Los dones, hermanas, Dios los regala. Él los da a través de su Espíritu. Y cada una al menos tenemos un don. Cada una al menos tenemos un don. Más adelante retomaremos este tema tan importante en nuestra vida y en la iglesia. Por hoy vamos a pasar al estudio. Hulda y su don profético. La profecía, hermanas, es un don. Un regalo de Dios. No tiene que ver con el sexo de la persona, con su edad, con su condición social o nivel intelectual. Dios reparte dones a su voluntad. Dios reparte los dones a su voluntad. Y estos dones son utilizados para el crecimiento y la edificación de su iglesia. La profecía es la interpretación de la voluntad de Dios en circunstancias concretas de un pueblo. La profecía es la interpretación de la voluntad de Dios en circunstancias concretas de un pueblo. La profecía genera esperanza. Su significado permite que sea interpretado desde diferentes realidades. Tiene que ver, hermanas, la profecía con evidenciar el pecado y llamar al arrepentimiento. La profecía es una palabra que se menciona en el presente, pero sigue siendo de inspiración para generaciones venideras. La acción profética, hermanas, está registrada en toda la Biblia. Los profetas declaran la voluntad de Dios, denuncian el alejamiento del pueblo, confortan cuando se arrepiente y regresa, expresan un mensaje de esperanza cuando el pueblo es oprimido. La denuncia, la solución y la esperanza es el camino de los profetas bíblicos. ¿Cómo es esto? El profeta, hermanas, motivado por la presencia de Dios, denuncia el pecado. Se presenta ante el pueblo, ve la falta que están cometiendo y hace esa denuncia. Les dice que están cometiendo pecado, que están haciendo errores. Les dice que se arrepientan. Esa es la solución, que se arrepientan, que busquen a Dios. Hace la denuncia, les da la solución, que se arrepientan. Y también les muestra la esperanza. Les dice que Dios tiene un mejor camino para las personas. Ese es el proceso, hermanas, de la acción profética. Hulda es una profetisa, una persona poco conocida en el Antiguo Testamento. Es mencionada en 2 de Reyes 22, del 14 al 20, y en 2 de Crónicas 34, del 22 al 28. Y aquí vamos a ver lo que dice esta parte de la Biblia respecto a la profetisa Hulda. Ella vivió en Jerusalén aproximadamente en el año 640 a.C., bajo el reinado de Josías. Hulda es contemporánea de otros profetas como Jeremías y como Sofonías. En ese tiempo,
el rey envía a algunos colaboradores al templo de Dios y allí encuentran una copia de la ley. Toman el libro, lo leen, lo llevan ante Josías, quien al escucharlo, hermanas, rasga sus vestiduras en señal de tristeza y de dolor. El pueblo había desobedecido a Dios. Josías lo sabía y ahora sufrirían las consecuencias de su alejamiento. El rey, hermanas, reconoce el ministerio profético de Hulda. Conmovido por la lectura del libro de la ley, envía a sus colaboradores para consultar con ella la voluntad del Señor. Hulda cumple su función, interpreta fielmente la voluntad de Dios y no duda en advertir sobre el duro castigo. Josías identifica el mensaje de Dios en las palabras de Hulda y realiza de inmediato acciones pertinentes. Cuando Josías escucha, hermanas, la voluntad de Dios, llega a conmoverlo y se levanta a la acción. Menciona la Biblia, hermanas, que Josías reúne a todo el pueblo para leerles el libro de la ley. Se compromete junto con el pueblo en un pacto de obediencia a los mandamientos de Dios. Josías quema todos los ídolos, remueve de sus puestos a los sacerdotes idólatras, destruye lugares de prostitución en la casa del Señor, derriba los altares de los dioses paganos, incluyendo el de Moloc, donde los padres sacrificaban a sus hijos. Restablece la celebración de la Pascua. Muchas más acciones, dice la palabra, realizó el rey Josías para acatar la voluntad de Dios y llamar al pueblo a la obediencia. Eso es lo que hace la profecía. Eso es, hermanas, lo que hace la predicación. Anunciar la voluntad de Dios. Anunciar lo que Dios quiere para nuestras vidas, el camino de Dios. Esa es la denuncia. Denuncia el pecado y tiene, hermanas, una solución, un camino para nosotras a través del arrepentimiento. Vamos ahora a pasar a las actividades de reflexión y aplicación. Ya vimos, hermanos, esta historia del pasado donde Hulda cumple una función fielmente como profetisa. Ya vimos la acción de Josías al escuchar la voluntad de Dios y se levanta para realizar diversas acciones importantes. Ahora vamos a ver qué podemos hacer nosotras con esta importante lección. Actividades de reflexión y aplicación. Número 1, dice así: no sabemos por qué el rey Josías recurre a Hulda, sabiendo que Jeremías y Sofonías son profetas reconocidos en ese tiempo. Lo que sí sabemos es que Dios, en su soberanía, elige a mujeres y hombres para desempeñar diversas funciones en favor de su obra. Recuerde, usted y yo también hemos sido llamadas por Dios. Usted y yo también hemos sido salvadas por Jesús. Usted y yo también hemos recibido de su Espíritu Santo. Y también, hermanas, al menos hemos recibido un don. Vamos a hablar un poquito algo acerca de los dones porque es importante clarificar. Tengo aquí algunas estadísticas. Mire, el 80% de los cristianos no saben cuáles son sus dones espirituales. Quiere decir que de 10 mujeres creyentes, de 10, 8 no saben cuáles son sus dones espirituales. Solamente 2 mujeres saben cuál es el don espiritual que Dios ha puesto en sus vidas. Es una estadística fuerte, hermanas. La segunda dice, el 20% no está usando sus dones en el desarrollo de la iglesia. Aunque yo tengo el don de la misericordia, aunque yo tengo el don de servicio, aunque yo tengo el don de la enseñanza, no lo estoy ocupando para el crecimiento, para el desarrollo de la iglesia. Y eso también es triste. 51% de los cristianos es más feliz después de descubrir sus dones. En muchas iglesias, hermanas, la enseñanza de los dones no ha salido de las páginas de la Biblia para moldear la vida
de los creyentes. ¿Qué más podemos recordar sobre los dones? Bueno, número 1, hermanas, que Dios nos da de su Espíritu Santo. Hechos 1:8, así dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí está Jesús, hermanas, despidiéndose de sus discípulos, haciendo la promesa del Espíritu Santo, y en el Pentecostés llega el cumplimiento, y el Espíritu Santo se derrama sobre hombres y sobre mujeres. Ese poder, hermanas, ahora está vigente, y ahora el Señor lo sigue entregando para que sigamos siendo testigos hasta el día de hoy en nuestra cuadra, en nuestra colonia, en nuestra ciudad, en nuestro país. Ese es el poder que sigue vigente ahora. Dios nos da de su Espíritu Santo. Número 2, el Espíritu, hermanas, tiene diversos dones. ¿Qué dice la Biblia? Bien, primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Romanos 12, del 6 al 8, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. Y el que hace misericordia, con alegría. El Espíritu tiene diversos dones. Número 3. Todas hemos recibido al menos un don. Todas hemos recibido al menos un don. Primera de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esto es importante saberlo, porque la lección de hoy habla de una mujer que tiene un don profético. Estamos hablando, hermanas, de los dones. Los dones y el llamado, hermanas, van juntos. Cuando las personas sirven con sus dones, contribuyen al crecimiento de la iglesia y a la formación de cristianos maduros, fructíferos y estables. Todos los creyentes al menos hemos recibido un don para servir en la iglesia y en el mundo. Pida al Señor que le muestre cuál don ha puesto en su vida. Y si ya lo conoce, no dude en ponerlo al servicio de la iglesia. Los dones son para glorificar a Dios. Los dones son para glorificar a Dios, lo dice Efesios 3:21. Y los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, si usted quiere seguir estudiando más acerca de los dones, le dejo la lista de Romanos 12, del 6 al 8, primera a los Corintios 12, del 8 al 10, y el verso 28, y Efesios 4:11. Continuando, hermanas, con nuestras actividades de reflexión y de aplicación, número 2 dice: la profetisa es fiel al mensaje divino. Hulda, hermanas, sabe identificar la voz de Dios. Y aquí viene la pregunta para nosotras. Usted y yo, ¿sabemos reconocer su palabra? Recuerde, aprendemos a identificar la voluntad divina a través, hermanas, de la lectura, del estudio, de la reflexión, de la escritura, teniendo oración con Dios. Él nos habla a través de su palabra. Nosotros le hablamos a través de la oración. ¿Sabemos reconocer nosotras su palabra? Punto número 3. Dice: la profecía denuncia el pecado. Eso es lo que hace la profecía, denuncia el pecado. En el caso de nuestra lección, el rey Josías, al escuchar la palabra, la voluntad de Dios, se conmueve y humilla su corazón.
junto con el pueblo, hermanos, establece una alianza con el Señor. El pecado hoy, en este tiempo, sigue afectando nuestra vida, sigue afectando nuestra familia y nuestra sociedad. Nos conmueve a nosotras, hermanas, esta triste realidad. Nos conmueve. ¿Qué significa ahora, hermanas, que humillemos nuestro corazón delante de Dios? Josías hizo un pacto. ¿Qué pacto podemos hacer nosotras ahora con el Señor respecto a lo que está sucediendo? ¿Cómo nos portamos en nuestra vida diaria? ¿Cómo nos conmovemos al ver lo que está sucediendo? ¿Cómo humillamos nuestro corazón para reconocer a Dios en todo lo que somos y en todo lo que hacemos? Hagamos lo que hizo Josías, que se humilló delante del Señor y estableció un pacto. Número 4. Quizá, hermanas, quizá no tengamos el don profético de Hulda, o quizás sí. Sea cual fuere nuestra función en la iglesia, hagamos lo que nos corresponda como mujeres creyentes. Si usted, hermana, en su congregación observa a las hermanas que tienen su don de servicio, de misericordia, su don de enseñanza, su don de profecía, mujeres, hermanas, que tienen el don, que Dios les ha dado el don para que puedan comunicar la palabra, para que puedan predicar, pues hagamos lo que nos corresponde, hermanas, en nuestra función que Dios nos ha dado. Lo que importa, hermanas, es la fidelidad a Dios, no el alcance que pudiera tener un ministerio. Seamos fieles en todo lo que Dios nos ha dado. Seamos fieles en todo tiempo. Conocer los dones espirituales que tenemos, hermanos, le da sentido y dirección a nuestra vida. Conocer los dones espirituales nos ayuda a construir unidad con el pueblo de Dios. Conocer los dones nos equipa para cumplir, hermanas, el propósito de Dios para nosotras. Conocer los dones aumenta nuestra propia aceptación. En el punto número 5 dice, también oremos por las mujeres a las que Dios les ha dado el don de la profecía. Oremos por las mujeres, hermanas, que se arriesgan a comunicar la voluntad de Dios. Oremos por las mujeres que se arriesgan a predicar, a compartir la palabra de Dios, para que ellas con diligencia y con lealtad edifiquen a la iglesia. No critiquemos a esas mujeres, oremos por ellas. La voz profética, hermanas, la predicación, genera conversión, genera arrepentimiento. La voz profética es fuerte, pero no es violenta. La conclusión de nuestra lección dice así, hermanas. La palabra de Dios, a través de Hulda, envía una advertencia al rey, quien con prontitud realiza diferentes acciones para restablecer la comunión del pueblo con Dios. El Señor responde a Josías y le promete morir en paz. Josías hace lo que le corresponde, Dios responde. Tomemos, hermanos, el ejemplo de Hulda para cumplir fielmente nuestra función. Tomemos el ejemplo de Hulda para identificar su voz, para atender a su llamado y cumplir la función, el don que nos ha dado. Y tomemos el ejemplo de Josías para responder prontamente a la llamada divina. Por último, queridas hermanas, ¿cuántas Huldas hay aquí dispuestas a compartir el mensaje divino? ¿Cuántas Huldas, hermanas, se quieren arriesgar a compartir la palabra de Dios? Esa palabra que da luz, esa palabra que es vida, esa palabra que da sentido a muchas personas que viven en la oscuridad y que no saben hacia dónde van. ¿Cuántas Huldas hay aquí dispuestas a compartir el mensaje divino? También, hermanas,
¿Cuántos Josías hay aquí dispuestos a obedecer el llamado de Dios? A tener ese corazón dispuesto para servir al Señor, para escuchar su palabra, para obedecer. Querida mujer, recuerda, tenemos un don. Respondamos a Dios con fidelidad. Mi deseo es que Dios nos siga acompañando. Paz a vosotras. Mujer virtuosa y valiente, es lo que esperas tú de mí. Comprometida en su vida para servir a su Creador. Con todas mis fuerzas te quiero agradar. Con todo lo que soy, yo quiero ser mujer de Dios, mujer de fe,
porque